Hay personas a nuestro alrededor que sonríen por fuera, pero por dentro cargan preguntas. Personas que cargan heridas, personas que están vacías. Y Dios en su amor no solo nos rescató a nosotros, nos dio una misión: amar como Cristo amó. Porque el amor que recibimos se convierte en amor que compartimos. El amor no se queda quieto, el amor busca, el amor se entrega. Por amor damos un paso, por amor hacemos espacio en la mesa, por amor hablamos de Jesús con nuestra vida y con nuestras palabras. Porque alguien nos amó primero, y ahora ese amor nos llama a creer por uno más, a ir por uno más, a ser un discípulo más para Cristo. Esta no es solo una serie, es un llamado, por amor. Queremos hoy continuar con esta serie titulada Por amor. Y hoy vamos a reflexionar sobre la ley del amor. Cuando pensamos en la ley, rara vez pensamos en algo agradable. Para nosotros el término ley, reglas, estatutos, son algo que traen a nuestra mente, a nuestras emociones, una sensación de dificultad, de complejidad. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo se puede mezclar la ley y el amor, la ley del amor, para entender que debemos vivir y entender los 10 mandamientos. La Escritura nos enseña en palabras de Jesús en San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Era un mandamiento nuevo. ¿Y cuál era el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un nuevo mandamiento. ¿Cuál era el viejo mandamiento o cuáles eran los viejos mandamientos? Realmente los judíos le llamaban la Torá a los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cuántos libros? 5 libros. Los judíos a estos 5 libros le llamaban la Torá. También se conocen como el Pentateuco, de penta vienen 5, pero la Torá, que eran estos 5 libros, tenían 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos. Ellos también tenían otro libro que realmente era recopilación del Pentateuco con interpretación y comentarios, lo cual llamaban Talmud. Y eso se basó también en la tradición oral. O sea, todos estos mandamientos, dije que son 613, estaban estructurados de una manera distinta. Ustedes pueden verlo en la pantalla porque es interesante, si vamos a hablar del nuevo mandamiento, conocer los antiguos mandamientos, que eran 613, y estaban de alguna manera estructurados. Miren qué interesante. Se dividían en 248 mandamientos positivos. Se llamaban positivos porque nos invitaban a hacer acciones concretas. Pero habían 365 mandamientos negativos. Le llamaban negativos porque eran prohibiciones. No matarás, no hurtarás, en fin. Así que habían mandamientos positivos y mandamientos negativos, y da la impresión que si hubiesen mandamientos negativos, como que no eran muy agradables. La verdad es que todos los mandamientos de Dios, si entendemos que la ley o los mandamientos de Dios son su palabra, que están dentro de su palabra, dentro de la Biblia, quiere decir que toda la palabra de Dios es buena y eficaz, y los mandamientos son buenos, aunque en esta división se le están llamando algunos negativos y a otros positivos. ¿Cuál es la aplicación actual? No todos los 613 mandamientos son practicables hoy. ¿Por qué? Porque muchos dependían del templo. Eran mandamientos o decretos o estatutos a realizarse dentro del templo de Jerusalén.
Y a propósito, ese templo de Jerusalén ahorita no existe y se está esperando la reconstrucción o la construcción de este templo para que aparezca el Señor Jesucristo. Quiero contarles que algunos de nosotros estamos en Rema y recién terminamos un curso llamado Escatología. Bueno, en el otro culto hubo más gente animada, tal vez hay más alumnos. Es que los que aplaudimos somos, este jueves nos examinaron. Y a propósito tuve 2 malas, y eso solo es para pinchar mi ego. Y algo muy interesante vino a esto, porque dentro del templo se realizaban ciertas normas que eran aplicables para los sacerdotes. Debían ellos entender cómo se tenía que hacer. Bien, ¿cómo eran divididos por categorías estos 613 mandamientos? Incluían preceptos aplicables para ¿quiénes? Solo Israel, solo a hombres, solo a mujer o solo a sacerdotes. Esos 613. Pero para ir más al centro, lo que quiero compartir, los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte Sinaí haciendo un ayuno de 40 días? La mano de Dios, el dedo de Dios escribió sobre esas tablas que Moisés subió al monte Sinaí. De hecho, cuando Dios escribe los 10 mandamientos, él baja, Moisés baja, y se encuentra que en las faldas de la montaña el pueblo de Dios ha construido un gran ídolo, un becerro de oro. Y ahí lo están adorando. Moisés se enfada, quiebra las tablas. Dios quiere quebrar, pero a los israelitas. Y Moisés intercede por los israelitas. Varias veces Moisés intercedió. Moisés vuelve a subir en otro ayuno de 40 días, prácticamente fueron 80 días, porque en todo caso, aunque la Biblia no lo ilustra, algún tiempo de comida hizo y tuvo que salir. En un tiempo de comida el cuerpo no logra recuperarse. Realmente fue un ayuno milagroso de 80 días. Y Dios en su amor vuelve a escribir los 10 mandamientos. O sea, a Dios le interesa dejarnos una instrucción, una guianza. Ahora, por eso es que yo quiero compartir con ustedes y arrancar desde los 10 mandamientos en la serie de amor. Y uno, ¿cómo puede combinar los mandamientos o las leyes con amor? Y hacia ahí quiero adentrarme en este momento. En primer lugar, Dios por amor nos entregó sus mandamientos, nos entregó la ley. ¿Por qué razón? Por amor. Rara vez los seres humanos, y estoy orando para que Dios me dé la autoridad, la gracia y la revelación para desenmascarar, para romper ese tabú que los mandamientos son cargas, que de alguna manera nosotros los cristianos decimos no, los mandamientos están en el Antiguo Testamento, ya no hay que cumplir, ya no hay que caminar, ya no hay que obedecer los mandamientos del Señor. Es cierto, algunos preceptos ya no son aplicables por lo mismo, porque aquello era el templo de Jerusalén y ahora estamos en otro momento. Aquello era para Israel y ahora somos la iglesia. Pero los 10 mandamientos quiero que sepan que siguen vigentes. Ya cuando llegue al momento de hablar del día de reposo, el día sábado, quiero explicarles cómo debe aplicarse ese mandamiento. Pero siguen vigentes. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron dados en un momento cuando el pueblo de Israel ya habían salido de Egipto. No eran condiciones para que Dios los librara de su opresión, de su esclavitud y de su miseria. Yo quiero que le presten atención a eso. Igual que el tema de la generosidad. Cuando por primera vez se habla de dar el diezmo, no era dentro de la ley. Y algunos dicen, no hay que practicar el diezmo porque la ley ya fue abolida, eso fue del Antiguo Testamento. Quiero hablarles que Abraham fue el padre de la fe. La generosidad es más que ley. La generosidad es un tema de fe que lo practicó Abraham. Pues lo mismo los mandamientos. ¿En qué momento fueron dados? Los 10 mandamientos son una expresión del amor de Dios, no un sistema de control. Capten eso. Lo mismo que hacemos los padres y las madres con nuestros hijos. Queremos arruinar la vida y la felicidad de nuestros hijos cuando ponemos normas en la casa,
Desde que nuestros hijos son chicos, nosotros estamos dando sugerencias a qué hora levantarse, a qué horas acostarse, qué programas ver, qué programas no ver, con quién salir, con quién no salir. Los mandamientos no comienzan con una orden, sino con una declaración de gracia. Esto aparece en Éxodo capítulo número 20. En Éxodo 20 se relata la historia cuando Moisés está en el Sinaí y Dios escribe sobre esas tablas. Pero antes, porque el primer mandamiento está en Éxodo 23 y un versículo antes es el verso 2, es una declaración de gracia. ¿Qué es lo que dice Éxodo 22? Yo soy el Señor tu Dios. Hay ya una identidad. Ustedes ya son mi pueblo. Estos mandamientos no son como una condición para que se conviertan en mi pueblo. ¿Me están siguiendo? Ustedes son mi pueblo. Hay una declaración de amor, hay una declaración de gracia y Dios está confesando: yo soy Señor tu Dios. Independientemente de la ley, tú eres mi pueblo. Y hoy el Señor nos dice a la iglesia: ustedes son mis hijos. Es lo mismo que en la casa. Tu hijo no deja de ser hijo si se levantó media hora más tarde de la hora que tú le pediste que se levantara. Tu hija no deja de ser tu hija, aunque algunas consecuencias habrán, si llega una hora más tarde del permiso que le diste. No está en juego la identidad de tu hija y de tu hijo. No estaba en juego la identidad del pueblo de Israel. La declaración era gracia, era amor, porque el verso 2 termina diciendo que te saqué de la tierra de Egipto. Ellos ya habían salido, de hecho, Éxodo significa eso, salida. Ellos habían salido de la pobreza, de la miseria, de la esclavitud, de la falta de libertad. La ley fue dada después de salir de Egipto, no como una condición para que Dios los sacara de Egipto. Lo mismo sucede para la iglesia. Nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado, hemos sido sacados del mundo por la gracia de Dios, por el amor de Cristo, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y ahora nosotros tenemos que caminar en sus mandamientos como un resultado de que ya salimos del mundo. ¿Alguien me está siguiendo en ese pensamiento? Esto es maravilloso. Dios da la ley después de liberar al pueblo, no antes. La obediencia es respuesta de amor, no requisito para ser amado. Qué interesante, la psicología nos enseña que la primera necesidad del ser humano es ser amado y tener sentido de pertenencia. Los cristianos, los seres humanos, caminamos con mayor salud y con mayor identidad cuando nos sabemos, cuando nos entendemos hijos de Dios. Pregunto, ¿te sientes amado por Dios? No lo determina la ley ni tu justicia. Lo determina la revelación, la declaración de Dios, la fe que tenemos en nuestro Salvador. De hecho, Juan Calvino dijo lo siguiente, es uno de los reformadores, y él dijo: la ley es un regalo paternal dada por un Dios que ya ha adoptado a su pueblo. Qué fino ese pensamiento y qué liberador. La ley fue dada cuando el pueblo ya se sentía pueblo, cuando ya había visto las 10 plagas en Egipto y se había reconocido como un pueblo distinto, distinguido, protegido por Dios. Así que yo no quiero que te acerques a Dios para buscar su amor solo a través de la ley y los mandamientos. Tú tienes que saber que Dios te ama, que murió en la cruz del Calvario por ti, que ya nos sacó del mundo por su obra en la cruz del Calvario. Pero entonces debemos entender en qué consisten los mandamientos. Número 1, consiste en una expresión de amor. Son una guía para vivir una vida plena. La ley nace del amor redentor y apunta a una vida libre y plena. Bueno, esa es la primera idea bíblica. La primera idea es que Dios nos entregó la ley por amor. Alguien dice amén. Queda claro en su corazón. Dios nos dejó la ley por amor y no para fastidiarnos. Y quiero ser incisivo en esto porque quiero bendecir la familia. Si tú eres hijo de dominio, o sea que estás en la casa de tu papá y tu mamá, y no importa cuántos años tengas,
Tus papás establecen normas, ¿sí o no? Aunque sea los papás digan sí. Esto le conviene a los papás y no quiero fastidiar a los jóvenes. Porque un día yo fui joven y habían reglas en mi casa. Seguramente mi papá y mi mamá están viendo esta prédica en vivo y habían reglas en la casa. A qué horas acostarnos, a qué hora levantarnos. Y ahora los padres establecemos reglas también. Antes era con quién salíamos y con quién no salíamos. A qué hora nos daban permiso de salir y a qué hora nos daban permiso de regresar. Nuestros padres nos querían hacer a cuadritos la vida. Ay, gracias, hermano, está conmigo, gracias. Los demás todavía se la están pensando. Sí, mi papá me quería destruir. No te quería destruir tu papá. Es que mi mamá era insoportable. Así piensas. Pero cuando tengas hijas e hijos, ahora entiendes que por amor uno pinta la cancha para saber a qué horas entrar y a qué horas salir. Yo recuerdo cuando hablamos con Berlín este tema de dar permiso a nuestros hijos de tener a Diego novia y a nuestras hijas bien allá a novio. Berlín quería que se graduaran de la universidad. El estándar de Berlín era, y en Guatemala el promedio, si es que la gente se gradúa de la universidad, es a los 28, 30 años. Imagínense que no se hubieran graduado a la universidad, todavía estarían orando y ayunando. Yo le dije, Berlín, ponte la mano en la conciencia. Recuérdate, ¿a qué edad nos hicimos novios? Y nosotros nos hicimos novios a los 19 años. Entonces llegué a negociar con Berlín y le dije, bájale. Y a los 19 años le dimos permiso a nuestros hijos de tener novio o novia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para fastidiarlos? Digan algo, papás, hombre, ahorita es la oportunidad. Estamos choqueados. La idea es esta, es por amor. Los que somos padres sabemos, y los que amamos a nuestros hijos, es que ponemos reglas, porque si nuestros hijos no siguen esas reglas, los exponemos al lobo, los exponemos al mundo, los exponemos a la destrucción. De hecho, quiero animarles a que pongan reglas con sus hijos de cómo manejar el teléfono celular. Algunos muchachos van a decir, ay, gracias a Dios no fui hijo de ese pastor. Porque saben, a Viena, sé que eran otros tiempos, pero ya la tecnología estaba abrumando. Viena tuvo permiso de tener su celular hasta los 15 años. 15 años. Porque yo pensaba, va a estar en la casa, pero está en su cuarto a las 3 de la mañana con un celular. Y eso que no estaban las redes sociales como están ahora. Antes uno sabía con quién salía el hijo, con quién salía. Se la podían hacer a uno todavía, que habían unos muchachos que el que es lobo siempre, ¿verdad? Sin embargo, era más difícil ser lobo. Luego le miraba uno los colmillos al lobo. Y uno decía, no, con eso no salgas, con esas amigas no salgas. Pero ahora uno se duerme y uno dice, ya está bien resguardado en la habitación. Haga así, hermano. Esas son señales. Cuiden a sus hijos. Poner reglas es una evidencia de amor. Eso sí, Efesios dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Tiene que ser en amor, tiene que ser en diálogo. Tenemos que argumentar, tenemos que explicar y no decir, yo soy el papá y el que mando aquí soy yo. Así no se convence a los hijos. Motivar es dar motivos, dar razones. Explíquele por qué. Alguien diga amén, por favor. Bien, pasamos a la segunda idea, porque la primera idea es que Dios nos ama y por eso nos deja mandamientos. Pero la segunda idea es que nosotros los cristianos, los discípulos, y pregunto, ¿cuántos discípulos y cuántos cristianos? Todos los que estamos aquí. Entonces los discípulos y los cristianos, por amor obedecemos la ley. Es por amor. Ya cuando lleguemos a ese momento se va a dar cuenta que varias veces cuando Jesús estuvo confrontando a sus seguidores, les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el tema es por amor. La ley fue dada por amor y para seguir practicando el afecto cristiano. Una vez que comprendemos que Dios nos ha dado la ley porque nos ama y nos sentimos amados y liberados de Egipto, ahora nuestra respuesta es vivirla por amor. Y aquí hay tres conceptos importantes.
Y los tres conceptos importantes, vamos a desmenuzar los 10 mandamientos, vamos a desgranar los 10 mandamientos. Y al desmenuzar estos 10 mandamientos surgen 3 ideas. La primera, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en una relación vertical con Dios, amando a Dios. Los últimos 6 mandamientos, del 5 al 10, tiene que ver el amor expresado horizontalmente hacia nuestros semejantes. Y la tercera idea tiene que ver con el último mandamiento, que ya no mira las acciones, sino mira las intenciones. Anótenlo, apúntenle, tómenle en foto, porque de pronto esto es un estudio muy importante para vivir en el amor de Dios y no en una religión. Y no, es que eso de ser evangélico, mire usted, no se fuma, no se chupa, no se mujerea, no se baila. ¡Hala, qué aburrido! Déjeme disfrutar mi juventud y cuando sea viejo me convierto. Los ha engañado el diablo. O de pronto alguna religiosidad nuestra le hace sentir a la gente que eso es el evangelio. Les voy a contar algo y quiero ser muy delicado con esto que les voy a contar, porque es muy feo hablar en contra del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Ayer en algún momento, o ayer o antier, a cierta hora pasamos por un bulevar cerca de nuestra casa y vimos una iglesia. Yo honro las iglesias, hay más de 40,000 iglesias en Guatemala y bendecimos a cada pastor y a cada congregación, cada uno con diferente expresión, lo respeto. Pero solo porque aquí cabe en el tema y yo quiero expresar qué fue lo que sentí en ese momento. Vi hacia adentro de ese templo, era un templo pequeño. Siento amor por esos templos, siento amor por esos pastores y por esas iglesias. Y vi que las mujeres estaban sentadas a mano izquierda del lugar y no vi a los hombres. Me imagino que los hombres estaban a mano derecha. Y vi que las mujeres tenían un velo en la cabeza. Y yo los bendije y le dije a Berlín, esa es una iglesia que está buscando a Dios. Y deben haber cristianos, buenos cristianos, que aman a Dios. Mi única preocupación es que dirán para usar el velo. Si tú no usas el velo, no entrarás al cielo. Si la mujer usa pantalón y no viene con falda, no va a entrar al cielo. Y si las mujeres se sientan donde están los hombres, tampoco van a entrar al cielo. Y si los hombres se sientan donde están las mujeres, no van a poder escuchar nada porque las mujeres están hablando. Que así hubo una interpretación cuando Pablo dijo: no permito que la mujer hable en la congregación, porque había un velo en esa iglesia, en una de las interpretaciones, y las mujeres estaban de este lado y los hombres de este lado. Entonces la mujer, cuando no entendía algo, levantaba el cuento y le hablaba al esposo: Juanito, ¿qué significa? Y el hombre y era un relajo la iglesia. Pero este es mi punto. Mi punto es este: tú eres hijo de Dios. Y los mandamientos y las expresiones de nuestra cristiandad no tienen que ver con prohibiciones, con algo más profundo en la prohibición. Porque yo nunca he escuchado a uno de mis hijos decir, tal vez ustedes lo han escuchado, pero pregúntenle cuando miren a uno de mis 3 hijos, mire cómo fue la vida suya en la casa de los pastores. Si le dicen, solo prohibiciones, no podía tener novia, no podía tener aquí, no podía ir a fiestas. Entonces ellos no entendieron el amor. Pero estoy seguro que ninguno de mis hijos le va a decir a la mano: qué horrible fue haber vivido en esa casa. Estoy casi seguro, pero mejor pregúntele a ellos, ¿verdad? Porque hablar uno de uno mismo, qué fácil es decir. Pero fuimos estrictos. Pero sé que les fue bien a mis hijos, porque acataron esas reglas y Dios los ha bendecido. Y ese es el punto en la iglesia. Este es el punto en la iglesia. Dios te ama y las reglas que Dios ha puesto no es para destruirte, es para bendecirte. Entonces hablemos en primer lugar, amar a Dios es la esencia de los primeros 4 mandamientos. Los mandamientos del 1 al 4 regulan la relación vertical, cómo amar a Dios correctamente. La idea, más que no puedes tener ídolos, no puedes tener otro Dios, tienes que guardar el día de reposo. La idea, ese es el envoltorio, lo que está dentro es: Dios quiere tener una comunión y una relación contigo. En Éxodo 20, del 3 al 7, el primer mandamiento está en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
El segundo mandamiento en el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mira el verso 6: y hago misericordia a millares. Es que Dios es bueno. A los que me aman y guardan mis mandamientos. A millares. Y otra versión dice hasta 1000 generaciones. ¿Recuerdan ese canto, la bendición? Ahora, el pastor Galdino hoy, cuando bendecía los diezmos y las ofrendas, tomó autoridad para quebrantar maldiciones. Y él estaba sobre la verdad. Porque cuando desobedecemos estos mandamientos del Señor, se abre una puerta para que la maldición que cometió una persona toque a la siguiente generación, a la siguiente generación y a la siguiente generación. 4 generaciones. Los pecados de las personas espiritualmente inciden sobre los hijos, sobre los nietos, y la 4ª generación serían los nietos si el que cometió el error es la primera generación. Pero mire qué bendición cuando uno adora a Dios y no fabrica ídolos en su corazón. Porque ¿saben qué? Hay una diversidad de clase de ídolos. No solo los que poníamos en la pared haciendo semejanza de Dios, sino creo que los cristianos evangélicos también luchamos con ídolos evangélicos que están en nuestro corazón. Terminamos adorando a nuestros padres, terminamos adorando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y al final terminamos adorándonos a nosotros mismos. Cuando una persona busca el horóscopo, está adorando a los astros, está consultando a los astros. Los cristianos no consultamos el horóscopo. ¿Por qué? Porque abrimos puertas espirituales para que esas maldiciones alcancen a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Nosotros adoramos a un solo Dios, servimos a un solo Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que en el Nuevo Testamento se hizo carne, se llama Jesús. Nosotros adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, un solo Dios. Y alcanza 1000 generaciones. Luego dice el tercer mandamiento, verso 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debo explicarles que cuando Dios revela su nombre, lo hace hasta en Éxodo 3 con Moisés, y le dice: yo soy el que soy. Y acá en Éxodo 22 dice: yo soy el Señor tu Dios. Pero los israelitas no podían pronunciar el nombre de Dios porque era muy santo. Habían 4 letras que no eran vocales para que no pudiese mencionar, incluso ni escribir el nombre de Dios. Y aquí la ley, este mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano. Significa usar el nombre de Dios, mencionar el nombre de Dios superficialmente, falsamente, hipócritamente, mintiendo usando el nombre de Dios. Es más, Jesús dijo que no deberíamos jurar por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por nada. Que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Recuerdan antes cuando no había revelación? Hacíamos, miren. ¿Qué significaba el? No le estamos tirando besito a la gente que está adelante. ¿Qué significa? Por esta, mire, por esta. Era, te juro por Dios, decía la gente. Y Dios prohíbe que usemos el nombre de Dios en vano. Nuestro hablar sea sí, sí y no, no. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo, este es el verso 8, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Entonces aquí digamos que sería el más complicado para nosotros en esta fecha. El Antiguo Testamento se interpreta desde el Nuevo Testamento. Jesús mismo habló de ciertos mandamientos y habló de esto, porque este mandamiento es que tenía que apartarse uno de los días para conectarse con Dios y para descansar físicamente. Shabbat o el Sabbat significa literalmente descanso o cesar. Cesar de hacer una tarea
o descansar de hacer una tarea. Pero ¿cuál es la idea? La idea es adorar a Dios, sacar un tiempo para reflexionar, para estudiar la Torá o la Biblia, que sería para nosotros, pero también nosotros debemos entender que es el principio de reposo. Diga conmigo, el principio de reposo. Es un mandamiento de Dios. ¿Qué procura la ley? Mantener una vida plena y una vida sana. Eso es lo que busca Dios, nos ama. Y esa visión paternal de Dios sabía que el cuerpo fue diseñado y desde el pecado necesita descansar. Dios hace la noche para que descansemos. De hecho, el principio de reposo es para todos los días. La gente, cuando no reposa en las noches, mete en conflicto su cuerpo. Y pregúntemelo a mí. A los 36 años, cuando comenzamos a ser los pastores generales de esta iglesia, yo era joven, 36 años. Bueno, el joven dice, no, ya era un chavorruco. Pero a los 36 años yo me sentía con todas las fuerzas. Dormía 4 horas. Me dormía a las 9 de la noche, a la 1 de la mañana me despertaba. Y sabe que tenía la mente lúcida. No me dolía, ni las uñas me dolían. Llega una edad, cuando pasan los años, que uno se lesiona durmiendo. Usted se duerme bien sanito y cuando se despierta, ay, cómo me duele acá. Es que ya es sabio. Ya tiene cuando uno es joven, se duerme y se despierta más rejuvenecido. Cuando uno ya está más grandecito, se duerme bien y se despierta con dolores. Pero este es el punto. El principio del reposo es el amor de Dios para tu vida. Porque no podemos estar pensando todo el día en el trabajo, todos los días en el trabajo. Hay que darle tiempo a la familia y el cuerpo debe descansar. En otras culturas debe ser al revés. Para el Aragán este mandamiento no es. Hay que ir al Nuevo Testamento, dice: el que no trabaje, que no coma. Hay que ponerlo a trabajar a ese señor. Pero para la mayoría de nosotros que somos trabajadores, alguien debe decir amén, que somos diligentes, que tenemos buena actitud, que somos responsables. Mis amigos, hay que apartar tiempo todos los días para dormir entre 6 a 8 horas. No se trata entonces solo de evitar idolatría, blasfemia o descuido espiritual, sino de cultivar una relación exclusiva, reverente y confiada con Dios. El primer mandamiento revela en qué ponemos nuestro corazón. Lo que más amamos es nuestro verdadero Dios. Martín Lutero lo dijo. Qué interesante. Los mandamientos fueron dados para que nos conectemos y nos comuniquemos con Dios. Jesús lo dijo en Mateo 23:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y otra versión dice: y con todas tus fuerzas. Alguien diga amén. Entonces, oigan lo que dijo Jesús. ¿Cómo se resume la ley y los profetas? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la Torá, la ley. Y ahora lo estamos viendo en Éxodo capítulo 20, versículo 3 hasta el versículo 17. Los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios, no de una religión, no de una prohibición. La prohibición es el resultado de que ya tenemos una comunión con Dios y le damos la espalda al mundo. Ahora lo otro interesante, si quieren anotarlo: amar al prójimo es el eje de los últimos 6 mandamientos. Lo que Jesús dijo: amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo. Aquí lo voy a mencionar muy rápido. Los mandamientos 5 al 10, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, los últimos 6 mandamientos, se ve el amor en la vida cotidiana de todos los días, en la familia, en la vida, en el sexo, en la sexualidad, en los bienes y en el corazón. Déjeme explicarlo. Versículo 12, el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar es amar a nuestros padres, es cuidar a nuestros padres, es respetarlos y obedecerles. Dios nos dejó un mandamiento para que el mundo funcione mejor, y Dios protege a la familia de esta manera. El 6.º mandamiento: no matarás.
Todo lo que el hombre hace para restarle vida a otro es un pecado. El aborto es un asesinato. Por eso los cristianos evangélicos que tenemos Biblia no concordamos con el aborto. Qué bueno que se expresaron por este lado, porque el aborto es un asesinato y es el sexto mandamiento que nos prohíben: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. Esto tiene que ver con la sexualidad. La fornicación es tener sexo antes del matrimonio. El adulterio es ser infiel a la pareja en el matrimonio, tener relación no solo sexual, sino incluso cuando uno llega al Nuevo Testamento uno encuentra que Jesús llega a la intención. Por eso dejó el 10º mandamiento, que ahí llegaré ahí. El homosexualismo, el lesbianismo, toda aberración sexual, incluso con animales, los pecados, las orgías terribles. Y aquí la Biblia dice: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. Es un mandamiento para tener una relación sana y familiarmente, socialmente. No quedarse con lo que no es nuestro. Esta semana me sucedió algo. Fui al supermercado y compré todos los productos. En eso vi que en la carreta tenía 2 productos en la parte de arriba. Yo dije: ¿será que esto lo pagué o no lo pagué? Y me entró la duda. Y en ningún momento dije: ay, qué bendición, no me lo cobraron, Dios está conmigo. Que cuando uno no tiene la ley de Dios en el corazón, uno dice: qué bendición, ladronotes somos. Y saben, y había comprado muchas cosas. Le hice el súper a mis papás, entonces piden frutas y muchas cosas. Entonces la lista era larga y yo estaba contra reloj. Pero dije: Señor, yo quiero ser honesto. Entonces comencé a buscar esos 2 productitos que tenía acá y los encontré. Y dije: voy a tener que regresar y hacer cola. Este es mi punto. No hurtar es no quedarse ni con un lápiz, ni con una hoja, ni con una flor, ni con un limón, ni con una naranja, ni con un mango del vecino. Se acabaron los amenes. Es que hay gente que solo cambia de religión. El domingo iba a una capilla, ahora este domingo viene a otro lugar, pero siguen mintiendo, siguen robando. Y mis hermanos, una vez más, yo los estoy animando a que vivamos en amor. Esto tiene que ver no en una religión, sino en una relación con Dios y una relación con los que nos acompañan. Mire, el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya, no mentir. Y algunos dicen: hermano, no es mentira, yo lo vi. Pero si lo que tú estás haciendo no colabora, sino que destruye, denigra, eres responsable de destruir ese matrimonio. Tú saliste corriendo a contarle a la señora lo que está haciendo su esposo, ¿para ayudarla o para que se destruya ese matrimonio? El chisme es pecado, la mentira es pecado. Ahora, resulta que estamos viniendo a la iglesia y que amamos a Dios, y que ahora estamos aprendiendo lo que dijo Jesús: un nuevo mandamiento os doy: amar a Dios, amar al prójimo como Dios nos ha amado. Pero déjeme llegar al 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni cosa alguna de tu prójimo. Un día yo dije: yo estoy pecando de codicia. Y les voy a decir en qué he pecado de codicia. Es peligroso lo que uno diga acá en el púlpito, y aquí toda la gente ahorita sí abre bien los oídos. ¿Sabe cuándo peco de codicia? Cuando me siento en un restaurante. Pedimos y los que estamos ahí, cada uno pide un plato, y en eso le mido el plato aquí a la izquierda. Yo digo: ¿cómo no pedí ese plato? Déjame probar eso. Estoy codiciando ese plato. Luego le traen el otro plato al que está enfrente. Codicio este. Y finalmente me traen el mío. Yo digo: sentarse a la mesa, hay que hacer 2 oraciones. La primera para dar gracias, la segunda para pedir perdón porque decíamos el plato del hermano que está alrededor. ¿Solo a mí me ha pasado? A todos nos pasa.
Siempre del otro lado de la cerca se mira la grama más verde. Ahora, y me lleva a este punto que es el último que quiero abordar. La intención del corazón es tan importante como la acción externa. Y esto tiene que ver con el último mandamiento: no codiciarás. ¿Por qué? Porque el 10º mandamiento, no codiciarás, revela que la ley apunta al corazón, no solo a la conducta. Por fuera podemos estar muy bien, con una mantilla en la cabeza y las mujeres sentadas de un lado y los hombres de otro lado, pero en nuestro corazón podemos tener ídolos. Nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo. En nuestro corazón pueden pasar muchísimas cosas, y este versículo de la codicia tiene que ver con el corazón. Qué interesante. Revela que la ley apunta al corazón, no solo a la conducta. El amor genuino no desea lo que destruye al otro, ni vive comportándose o comparándose o envidiando. Hoy estamos como nunca antes ante un mundo de comparaciones, porque las redes sociales nos empujan a eso. Yo no estoy en contra de las redes sociales, yo tengo redes sociales, pero en ciertos momentos yo me he dado cuenta y digo: ay, qué pequeñita está mi iglesia. Miro unas iglesias con unas luces, con unas pantallas, con una cosa, y yo miro que otra gente dice: aquí estoy en mi iglesia. Y el diablo me dice: y los de tu iglesia nunca suben fotos de su iglesia. Y no para que ustedes suban fotos de la iglesia, sino le digo: siempre del otro lado de la cerca se mira más bonita la grama y más verde. Y eso nos roba el gozo de lo que Dios nos ha dado. El carro que Dios te ha dado, la casa que Dios te ha dado, la esposa que Dios te ha dado, los hijos que Dios te ha dado, la luna de miel que Dios te dio. Y tú miras que el otro anda en no sé dónde, en una gran isla, va con un gran coco, y tú decís: ni a Escuintla pude ir yo. Estamos ante un mundo que nos compara, y la codicia tiene que ver con la envidia y con la comparación. Pero Jesús vino a redimirnos de toda maldición de la ley. Ahora este es el punto con el que sí debo finalizar, y este es el punto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. O sea que no hay una persona que levante su mano y diga: yo siempre he cumplido con todos los mandamientos y nunca me he equivocado. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces ¿por qué vino Cristo? Si nosotros pudiésemos ser salvos cumpliendo los 10 mandamientos, mis hermanos. Yo le dije que cada vez que me siento a la mesa estoy codiciando. Yo necesité que Jesús viniese, porque el plato de mi hermano siempre se mira más grande, y el pan que agarró mi hermano siempre se mira más grande, y la tortilla que agarró mi hermano siempre se mira más caliente. Y lo estoy haciendo en la mesa, pero podríamos hablar de otras cosas, como la esposa del vecino, como el esposo de la vecina, como el carro, como el trabajo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué se está destruyendo el mundo? ¿Por qué está subiendo el petróleo? Hermanos, ¿saben por qué es? Porque la gente no está viviendo los mandamientos de Dios, porque no los puede vivir sin la gracia de Dios. Solo Jesucristo es la esperanza de nuestro corazón. La única manera para que Dios nos mire justos y tener la fuerza para caminar en integridad es poniendo toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y aquí viene el gran mensaje, la buena noticia, y eso significa evangelio. ¿En qué consiste la buena noticia? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La ley nos guía a Jesús, la ley nos demuestra que no la podemos cumplir, pero Dios nos ama, y si nosotros caminamos en esa ley, lo más posible es que vamos a tener buena relación con Dios, pero necesitamos a Jesús. Y me uno a esa declaración que hizo el pastor Galdino en la ofrenda, que sirve para la economía, pero también sirve para el matrimonio, también sirve para los hijos, también sirve para las relaciones interpersonales, también sirve para la salud. Usted sabe que la enfermedad es el resultado de haber quebrantado la ley de Dios. Pero entonces cuando Jesús llegó a la cruz, que a propósito lo invito para el siguiente domingo, vamos a hablar de la muerte de Jesús comenzando la Semana Santa, y en 15 días vamos a hablar del poder de la resurrección. No se pueden perder, a menos que usted esté paseando, por supuesto, pero si está en la ciudad, véngase a celebrar la muerte de Cristo y a celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Quieren ponerse de pie, por favor?
Es por amor que Jesús llegó a la cruz. Y lo que yo percibí en mi espíritu es: Cristo me redimió de la maldición de la ley, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Porque la paga del pecado, el infringir la ley, es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. Somos salvos por su muerte. No teníamos la fuerza para cumplir los mandamientos. Ahora en Cristo, como Israel fue sacado de Egipto, y no tenía que ver con su identidad, pero tenía que ver con su bendición.